presentación sobre el tema de la salud ocupacional, que es un tema que la APSE ya unos años preocupada por esa temática. En algunos momentos hemos trabajado el tema de la recarga laboral en la docencia, pero también no está limitado a la docencia, sino también a todas las tareas que se dan en el entorno educativo, del sector también no profesional y el sector profesional no docente. Entonces, esta charla de hoy tiene esa amplitud. Vamos a hablar sobre la salud ocupacional y los problemas asociados a la falta de salud ocupacional en los centros educativos. Propuesto que si querían bajar, porque es una charla participativa, en algunos momentos vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, puedan hacer reflexiones sobre esta temática, contar desde sus experiencias. Entonces, si están aquí más cerca, tal vez lo podemos hacer más amigable, digamos, ¿verdad? Y no tan disperso, pero bueno, ustedes deciden dónde al final quieren quedar. Yo sé que arriba también hay micrófonos, entonces desde allí también pueden participar. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar esta charla con Marianela. Hay que esperar, ya casi está la presentación. Es el momento de aprovechar para bajar, quienes quieran estar acá más cerquita. Es que vieran, cuando uno está aquí arriba, estar así y ver tantas sillas vacías es como... Por allá, ahí hay uno. Sí, los que están tendrían que salir y entrar. Sí, tendrían que salir por esa salida y entrar por alguna de las entradas de abajo. Gracias. Listo. Listo, entonces le damos la palabra ahora sí a Marianela Rojas. Y bienvenida, Marianela, a la Asamblea Nacional de la APSE. Hola, hola, ¿me escuchan? Muy bien. Bueno, ya me dio a mí más bien estrés de tener aquí este público, este montón de gente, pero encantada de estar aquí. Como decía Ariadne, yo trabajo para la Universidad Técnica Nacional y para la Universidad Nacional en Heredia. Tengo cerca de 20 años de trabajar en temas de salud ocupacional y más recientemente trabajando en el tema que está muy presente, que ya lo vamos a revisar, sobre todo en la parte de salud laboral, lo que llamamos los factores psicosociales laborales, o comúnmente como más, a veces solemos llamarlo como la parte del estrés laboral. A mí me gustaría, como decía Ariadne, ojalá poder hacer una presentación lo más participativa posible, porque además de ver algunas definiciones, a mí me gustaría más poder intercambiar con ustedes algunas experiencias dentro de este sector, que podamos incluso discutir o debatir sobre algunos temas que ustedes crean que sean importantes.
Y de antemano, pues mi reconocimiento por este gran evento, de verdad que es de admirar la cantidad de personas que asisten, y mi reconocimiento también para el sector educativo, que yo siempre he creído que definitivamente son los formadores de formadores, ¿verdad? Y la verdad que yo me siento pues muy contenta por la oportunidad que nos da Ariane de estar acá. Tal como decía Ariane, vamos a trabajar un espacio para hablar sobre la salud ocupacional en el sector educativo en Costa Rica. Yo tengo entendido que este congreso no solamente asisten profesionales docentes, sino que también otros trabajadores en el sector educativo, ¿verdad? Y por tanto intentaré ser lo más inclusivo posible. Si por alguna razón una persona o un trabajador que no sea docente, que quiere también traer el tema desde su contexto laboral, también lo agradecería, por favor. Así que veo que hay varios micrófonos. Quisiera que me interrumpan las veces que quieran para hacerlo un poco menos aburrido para mí y para ustedes también, solo estarme escuchando, ¿verdad? Y bueno, entonces estoy para servirles. Ok, antes de empezar a hablar, tal vez la siguiente, perdón, si es que me están haciendo pase desde allá, no lo puedo ver. Ahí, muy bien, gracias. Antes de empezar a hablar del tema de la salud laboral, sobre todo en el sector docente, o cuáles son los temas que están más presentes en este sector, me gustaría un poco hacer una reflexión, sobre todo porque el mundo laboral o las condiciones de trabajo a las cuales estamos expuestos como personas trabajadoras ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, pues, el tema de la salud laboral no era tan atendido, por lo menos por ciertos sectores. Sin embargo, a mí me alegra mucho que, por ejemplo, el sector educativo ya empiece a hacer una sensibilización sobre este tema, porque si vemos esa diagrama de la relación trabajo-salud, uno en la vida trabaja para tener salud. Es decir, uno no quiere trabajar para enfermarse en un momento de la vida, ¿verdad? Es decir, usted empieza su vida laboral desde una edad muy temprana y uno esperaría que en el momento que uno se retire, ¿verdad?, como todos lo merecemos, pues podamos hacerlo también gozando de una buena salud, ¿verdad? Sin embargo, la salud ocupacional nos ha demostrado que lamentablemente en muchas ocupaciones en las cuales nos encontramos trabajando día a día, sí existen muchos factores de riesgo que efectivamente nos llevan a un problema incapacitante, ¿verdad? Y en algunos casos con una incapacidad permanente y no nos permite terminar de una forma beneficiosa nuestra vida laboral. Entonces, vean ustedes, en la columna que tengo yo a la izquierda, perdón, porque no, sí, la izquierda de ustedes, que me confundo con mi izquierda y derecha. La columna que ustedes tienen a la izquierda dice o describe más o menos a cuáles son las condiciones en el medio ambiente de trabajo a los cuales estamos expuestos. Es decir, muchas personas nos desarrollamos expuestos a condiciones que tienen que ver con la mecánica del trabajo. Algunos otros trabajadores están expuestos a condiciones físicas, por ejemplo, intentemos siempre poner algún ejemplo en el sector docente, aquellos docentes que trabajan bajo condiciones de iluminación inadecuadas, o docentes que trabajan bajo condiciones de calor inadecuadas, por ejemplo, en sectores de nuestro país donde hace mucho calor, por ejemplo, y que las condiciones no permiten tener una buena ventilación o tener una buena iluminación. En sectores, por ejemplo, donde estamos expuestos a condiciones químicas, un ejemplo de estudios que conozco, por decir, en el sector de Matina, que muchas escuelas están alrededor de plantaciones donde frecuentemente tanto los docentes como los estudiantes están expuestos a sustancias químicas como plaguicidas, ¿verdad?,
condiciones biológicas, por ejemplo, cuando trabajamos en centros educativos donde estamos expuestos, por ejemplo, a una serie de vectores, de zancudos, de animales más peligrosos como serpientes, es decir, todos aquellos factores que podrían contribuir en una enfermedad. Condiciones ergonómicas, todas aquellas condiciones que implican una postura en el puesto de trabajo. Por ejemplo, mantener la mano siempre en una posición constante para estar escribiendo en una pizarra, por ejemplo, o en una posición incómoda, inclinada, para poder ponernos a veces al nivel de nuestros estudiantes y poder atenderlos de la forma que ellos requieren. O, por ejemplo, tenemos un escritorio que la silla no está en las mejores condiciones, que es más alta la silla que la mesa que la silla, o que la silla tiene el respaldar para atrás totalmente. Es decir, son realidades que siempre nos encontramos, porque yo también soy educadora. Condiciones psicosociales, que ya es el tema que vamos a enfocar mayormente, sobre todo hablando en los procesos de estrés en el trabajo, ¿verdad? Y algunas otras condiciones sociales, sobre todo en el sector docente, cuando no solamente nuestra tarea implica trabajar dentro del aula, sino que también de alguna manera estamos vinculados o nos debemos vincular con los sectores de la sociedad, ¿verdad? Y que en algunos casos podría tener algunas repercusiones para nosotros, sobre todo en algunas zonas donde encontramos sectores marginales y que los docentes tienen que estar presentes por alguno u otro proceso. Entonces, todas estas condiciones del ambiente, ¿verdad?, tienen un efecto para la salud, ¿verdad? Podría ser un efecto positivo, es decir, cuando aquellas condiciones son aptas para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera, pues son condiciones que satisfacen las necesidades y nuestro desarrollo personal. Es decir, vamos a tener una buena salud. Sin embargo, cuando estas condiciones del medio ambiente de trabajo se convierten en un riesgo o son un riesgo, y que el riesgo significa la probabilidad de producir un daño, ahí es donde vamos a tener un efecto negativo a nuestra salud, ¿no? Si bien es cierto, instituciones tan amplias como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, qué sé yo, deberían de tener sus propias oficinas de salud y seguridad, sí es muy importante que uno como trabajador haga una interiorización sobre los factores de riesgo que uno cree que está expuesto y en la medida de lo posible tomar conciencia y cuidar nuestra propia salud, porque al final de los años queda uno solo, queda uno pensionado o retirado por una incapacidad, y al final muchas de estas acciones también son responsabilidad nuestra de cómo cuidar nuestra salud. Ahora bien, para intentar hacerlo un poco más participativo, la próxima, por favor, se me olvida, la próxima. Para poder hacer esto un poquito más participativo, me gustaría que alguien pudiera decir algunas palabras de lo que considera entonces un riesgo laboral o un ejemplo en concreto de su puesto de trabajo. ¿Sí, señor? Buenos días. Buenos días, me llamo Marlon Castro, soy de Palmares, de Alajuela, soy oficial de seguridad. Quiero hacer un recalco a la gente, ¿verdad? Que aquí no solamente hay docentes, si bien es cierto el sindicato se basa en los profesores y maestros, también últimamente, unos años para acá, cuenta con la participación de los del título 1, ¿verdad? Oficiales y cocineros. Me quiero referir al tema de salud ocupacional porque todo suena muy bonito, pero los profesores no saben lo que pasamos los guardas. Ellos no saben lo que nosotros pasamos en los centros educativos, que no contamos con caseta de seguridad. No saben lo que pasamos cuando tenemos que llevar frío, lluvia. Tenemos que dejar el puesto de trabajo para ir a un servicio sanitario que queda a 15, 20 metros, porque ni eso nos tienen. No nos tienen teléfono, no nos tienen ningún implemento de medidas para poder nosotros hacer un llamado a la fuerza pública en caso de una emergencia. Los artículos 53, 54 y 55 del reglamento del oficial son muy claros, que el ministerio,
le dice a la institución que cada institución tiene que otorgarnos los medios mínimos adecuados para ejercer nuestra labor y no se cumplen. Entonces yo quiero hacer un llamado al sindicato, preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes para que eso se cumpla? ¿Por qué no hay comisiones que estén a cargo de ir a cada centro educativo a ver que eso se establezca como dice la norma? ¿Por qué nos tienen en una condición paupérrima, marginado? Y hay muchos compañeros que sí tienen esas condiciones, pero yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por los que no la tienen. Es más, incluso yo no las tengo, pero no quería recalcarlo eso en algo personal. Hay que pensar en los demás compañeros. Entonces, más que todo, eso es mi inquietud hacia el sindicato. ¿Cómo es posible que de tantos años, porque yo lo que tengo es de trabajar un año para el MEP, hay compañeros que tienen 15, 20 años. Entonces, en tantos años, no sé cuánto hace que existe el APSE, pero ¿por qué no se ha hecho algo para mejorar estas condiciones? ¿Por qué nos tienen tan marginados? Eso sería. Gracias. Gracias. Bueno, el compañero pone un ejemplo de lo que yo explicaba anteriormente, lo que podría ser un riesgo físico en este caso, ¿verdad? Es decir, estar expuesto a estas condiciones ambientales que efectivamente pueden provocar un daño a nuestra salud. Entonces, si la otra, por favor, si le damos enter a la presentación. Aló. Sí, mire, es que me parece que es mejor que dejemos avanzar la exposición y abrimos un espacio de preguntas, porque si no, no vamos a dejar avanzar. Y es más fácil hacer preguntas y comentarios cuando el contenido está avanzado. No, no es en castellano, es que, a ver, un momentito. Trajimos a una experta que va a dar una charla y la queremos escuchar. ¿Queremos escucharla o solo nos queremos escuchar nosotros? Queremos escucharla. Después abrimos el espacio de debate. Vamos a abrir un espacio de debate. Es nada más saber si queremos dar el chance a la compañera a que avance por lo menos una parte de la exposición. Avanza una parte y abrimos un espacio de preguntas. Avanzamos otra parte y abrimos un espacio de preguntas. Porque son muchas personas, si no, no va a dar tiempo que ella avance. Hola, hola. Bueno, entonces, yo puedo moderar y puedo dar la palabra, pero entonces lo podemos hacer. Veamos a ver hasta qué hora, pongámonos de acuerdo cuál va a ser la metodología entonces, porque si no, no vamos a terminar, o vamos a terminar a las 12, hay que terminar, y no vamos a haber avanzado en los contenidos. Entonces, abramos el micrófono aquí, por favor. Hola, bueno, es solo una pequeña consulta. Era saber si el acoso en el trabajo y a raíz de ese acoso la persona sufre de presiones arteriales, de la alta presión, si eso puede considerarse parte del riesgo dentro del trabajo. Entonces, no, solo era eso. Sí, bueno, ¿cuál es tu nombre, perdón? Cindy Osegueda. Cindy. Sí, es parte de un riesgo psicosocial, el acoso en el trabajo, pero tal vez para seguir lo que propone Ariadne, bueno, yo fui como tal vez más atrevida en proponer esta metodología, pero si puedo retractarme, por favor, se lo solicitaría, podría ir avanzando y yo no tendría ningún problema quedarme después del mediodía con los que quieran conversar y hacer algunas consultas como para poder seguir la dinámica, ¿les parece? Sí, yo encantada, yo tengo tiempo hasta las 5 de la tarde aquí para poder conversar con ustedes. Ajá. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, yo ya estoy más nerviosa que ustedes. Muy bien, seguro que nos tienen mucho que contar.
Ok, entonces decíamos que un riesgo laboral es precisamente esa posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo, ¿verdad? Lo que comentaba yo en la diapositiva anterior. La próxima, por favor. Sin embargo, es muy importante decir que en el sector educativo, incluyendo tanto docentes como otras ocupaciones, tal cual lo decía el compañero, los dos riesgos que están más presentes o que mayormente se ha hecho una evidencia tiene que ver con aquellos factores que llamamos psicosociales y con los factores ergonómicos. ¿Se acuerdan que yo les decía, la próxima por favor, yo les decía que los factores ergonómicos estaban más vinculados con aquellos procesos que tienen que ver con adaptación de los equipos, adaptación al puesto de trabajo, las posturas que muchas veces tenemos que desarrollar en nuestro proceso de trabajo, es decir, donde no tenemos un confort para poder desarrollarlo. La siguiente, por favor. Vean ustedes ahí dos fotografías que ilustran algunas de las condiciones, sobre todo en el sector educativo, en el sector docente, perdón, que están expuestos a estas condiciones. Pues no quiere decir que también otras ocupaciones también lo tengan presente y que además por eso decía que luego abrimos el debate para conocer un poco más sobre estas otras condiciones. Sin embargo, la próxima, por favor. Sin embargo, los factores psicosociales son muy propios de este sector de la sociedad o de este sector educativo. La próxima. Ay, gracias. Los factores psicosociales, como les decía, es el factor laboral que está mucho más presente en este sector educativo. Y veamos la definición para que aprendamos un poco a desmenuzarla, ¿verdad? Porque esa es una definición teórica que lo dicen los libros, ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente y cómo poder adaptar esta definición a este sector? Entonces dice, es una definición que establece la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, que son los dos entes rectores a nivel mundial que rigen los temas de salud en el trabajo y que su definición dice son aquellos interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de su organización por una parte. Vean ustedes que tengo esa figura donde hay tres bolitas, ¿verdad? Entonces, condiciones del ambiente de trabajo es una dimensión. Todo aquello que sucede en la organización, ¿verdad? Todo aquello de la forma en cómo la organización, valga la redundancia, organiza nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Pero también, por otra parte, están las capacidades del trabajador, es decir, yo como persona, de forma individual, estoy expuesta a una serie de condiciones y por mi condición de ser mujer, mi condición de ser con cierta edad, mi condición socioeconómica, mi condición geográfica donde yo vivo, lo que tardo en trasladarme hasta el trabajo, mi condición de madre soltera, por ejemplo, todo eso tiene un peso sobre estas condiciones que el trabajo me da para poder desarrollarlo. Pero también hay otras condiciones diferentes, o la tercera condición tiene que ver con los contextos extralaborales. ¿Por qué? Porque como seres humanos no nos podemos dividir, es decir, somos una sola persona acá en el trabajo y fuera del trabajo. Aquello que dice muchas veces que los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y los problemas de la casa se quedan en la casa, eso es mentira, porque es como si nos tuviéramos que partir en dos y eso es imposible. Por tanto, lo que quiero decir es que tanto las condiciones en el trabajo, aquellas condiciones que me da mi organización para poder desarrollar mis tareas, ¿verdad? Me las llevo para mi casa, ¿verdad? Me las llevo, todo aquello que sucede en mi trabajo, me lo llevo para mi casa, pero todo aquello que sucede en mi casa, también me lo llevo para mi trabajo, ¿verdad? Entonces, es un solo conjunto, es una sola situación, pero además, como decía, mi condición individual de ser mujer, de ser madre soltera, de tener cierta edad, también hace un peso sobre mi exposición a estos factores psicosociales. Entonces, lo que quiero que rescatemos de la definición es que la definición está compuesta por tres componentes que en la buena práctica
no deberían de dividirse nunca y que la atención de los factores psicosociales deberían siempre atenderse en su conjunto. No solamente atender lo intralaboral, no solamente atender lo extralaboral, no solamente atender lo individual, sino verlo de una forma conjunta. ¿De acuerdo? La próxima, por favor. Y entonces vean ustedes, las intralaborales tienen que ver con las características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y en el bienestar del individuo. ¿De acuerdo? Los extralaborales comprenden los aspectos del entorno familiar, el entorno social y el entorno económico del trabajador. Ustedes saben que me sorprendió incluso ver hace unos pocas semanas o tal vez pocos meses una noticia en La Nación sobre el alto nivel de endeudamiento del sector educativo. Eso es un riesgo psicosocial que de alguna forma también afecta nuestro desempeño en el trabajo. Y también, como decía, las características individuales, que son características propias de cada trabajador: el sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación o el lugar de residencia. La próxima, por favor. Muy bien. Sin embargo, es importante entender que cuando nosotros hablamos de factores psicosociales, tal cual vimos la definición anterior, estos factores podrían ser de igual manera positivos o negativos. Si estamos hablando de factores positivos, significa que las condiciones en el trabajo, mis condiciones extralaborales y mis condiciones individuales están desarrollándose de una forma tan satisfactoria que benefician mi salud. Sin embargo, cuando hablamos de condiciones negativas o aquellas condiciones que alteran mi bienestar, estamos hablando de factores de riesgo. Es decir, factores de riesgo significa esa probabilidad de estar expuesto a ciertas condiciones que pueden afectar mi salud. Por ejemplo, pongo un ejemplo, o el ejemplo que ponía el compañero, ¿verdad? O la relación agresiva que muchas veces tiene el sector educativo con ciertos sectores de ciertos estudiantes, o la poca autonomía que muchas veces tienen ustedes para poder tomar decisiones y cómo hacer mejor su trabajo, porque ya los sistemas están impuestos, o porque tienen una alta demanda de trabajo, no solamente atender lo referente a la clase, sino también referente a otros aspectos fuera de la casa, incluso que son de orden más administrativo. La próxima, por favor. Y los riesgos psicosociales, ¿verdad? Vea que hemos visto 3 definiciones: factores psicosociales, que hablaba yo que podían ser positivos o negativos; los factores de riesgo, que son negativos, ¿verdad? Y que son los perjudiciales para nuestra salud. Y el riesgo psicosocial, me pone la otra, por favor, son aquellas consecuencias. Es decir, significa que cuando estamos expuestos a esas condiciones de riesgo o a esas condiciones negativas, están presentes una serie de condiciones que efectivamente son las que afectan nuestra salud. Vean ustedes la definición que dice ahí. Dice: un riesgo psicosocial es el hecho, es el acontecimiento, la situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar la salud del trabajador, cuyas consecuencias suelen ser muy importantes. En todos los sectores de la economía están presentes todos ellos, desde el estrés, desde el burnout, o el burnout también, que en algunos casos lo llamamos estar quemado, ¿verdad? Estamos quemados, un agotamiento laboral ya crónico, pero también está presente el acoso laboral, lo que me hacía la pregunta la compañera, pero también está como riesgo psicosocial la violencia relacionada con el trabajo. Sin embargo, yo me voy a referir a 2 de ellos, que sería el estrés laboral y el burnout, o estar quemado en el trabajo, o el agotamiento, que se puede conocer con esos 3 términos, porque la literatura, o hay mayor evidencia para el sector educativo de estos 2 factores de riesgo, no de estos 2 riesgos, no factores, sino de estos 2 riesgos, más que el resto. No quiere decir que el acoso ni la violencia no esté presente, muy probablemente sí, pero nos falta generar más evidencia para poder efectivamente demostrar que en estos sectores, en los sectores de la economía en nuestro país, están sufriendo de estas condiciones,
que uno lo escucha por ahí, por allá en las noticias, pero definitivamente nos falta mayor evidencia. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos de estrés laboral, vamos a ir como en gradiente, ¿verdad? El estrés laboral podría ser el riesgo psicosocial más presente en la población trabajadora del sector educativo, más presente. Por eso es que quiero referirme a él primero antes que el burnout. Dice que el estrés laboral es una respuesta nociva y emocional que se produce cuando las condiciones de trabajo no se corresponden con las capacidades o con los recursos que tienen los trabajadores, lo cual puede conducir a un mal estado de salud o enfermedad, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la definición que hablábamos anteriormente. Y resulta que hay ciertas condiciones en el trabajo o fuera del trabajo que nos explican cuáles son aquellas variables que explican el estrés en el trabajo. Por ejemplo, cuando estamos expuestas a muchas exigencias, ¿verdad? Cuando esas exigencias son tan altas que el control del trabajo no lo podemos llevar al día, ¿verdad? Nos sobrepasan las capacidades para poder tener un control o poder llevar al día nuestro trabajo. ¿Me explico? Pero además hay otros factores que suman a este proceso del estrés, se llaman aquellas condiciones de apoyo social o calidad de liderazgo. Cuando hablamos del apoyo social es, por ejemplo, cuando a pesar de tener estas condiciones que nos superan en la capacidad de trabajo, que no tenemos posibilidad de controlarlas, que tenemos que hacer todo de una manera muy rápida, que no nos avisan las cosas con tiempo, es decir, hay muy poca previsibilidad, que no tenemos una autonomía de cómo realizar nuestro trabajo. Resulta que el apoyo social, cuando es negativo, también contribuye al estrés laboral. ¿Y qué me refiero con el apoyo social? Cuando no hay buenas relaciones entre compañeros, por ejemplo, cuando me toca trabajar muy solo, que no hay equipos de trabajo, o por ejemplo, cuando tengo un jefe que no apoya el trabajo que yo realizo, o que me puede ver topada de trabajo, pero pocas veces se acerca a preguntarme si necesita apoyo, si necesita alguna ayuda, si necesita que me explique las cosas de una manera diferente. Y por tanto esto va muy encaminado con lo que es la calidad de liderazgo, es decir, cuando no hay liderazgo en una organización, cuando hay jefes que no tienen este papel de liderazgo, también contribuyen a este proceso de estrés en el trabajo para cada uno de los trabajadores. Pero también hay un componente que es muy importante, se me fue la presentación. Hay un componente que es muy importante que tiene que ver con las compensaciones. Es decir, aun cuando tenemos mucha carga de trabajo, aun cuando sabemos que muchas veces no podemos salir con esta carga de trabajo, pero cuando no tenemos una recompensa, no solamente económica, sino una recompensa de reconocimiento a la labor que yo hago, al trabajo como yo lo realizo, también es un factor de riesgo de estrés, ¿verdad? Es decir, hacer mucho esfuerzo y al final nadie reconoce el trabajo que uno hace. Lo digo también por experiencia propia. ¿Bien? Y resulta que además está el capital social o el apoyo social, que es esa confianza que mi organización debería de darme a mí como trabajador. Es decir, que cuando yo estoy desarrollando un trabajo, siento que la organización confía en mí, que me estima, que me ayuda a salir adelante. Entonces, cuando todo eso no se cumple, ¿verdad? Por eso es que hablamos de factores de riesgos, caemos en un proceso de riesgo psicosocial que es llamado estrés en el trabajo. Ahora, el estrés tiene varios estadios y yo creo que aquí podríamos, ahí en cada uno de nuestro espacio, en su silla, yo desde acá, hacer como un ejercicio. Muchas veces cuando estamos expuestos a estas altas demandas de trabajo o que están presentes todas estas condiciones que yo mencioné, disculpe, a veces uno dice que uno trabaja mejor cuando está estresado, ¿sí o no? Uno dice, yo cuando estoy estresado rindo más, puedo sacar mejor mi trabajo. Y es como esa adrenalina que uno tiene por dentro para poder emprender las tareas que nos ponen enfrente, ¿sí o no? Sí, ¿verdad?
¿Ok? Resulta que fisiológicamente eso es lo que sucede. Es decir, en nuestro organismo se activan una serie de hormonas, sobre todo la adrenalina, ¿verdad? Cuando uno está como en ese modo de activación o ese modo de alarma, ¿verdad? Y donde uno dice que todo lo puedo hacer, que no ocupo ayuda, que todo puedo ir adelante, ¿verdad? Y entonces empezamos muy tranquilamente a desarrollar esas tareas porque uno piensa que uno va muy bien ahí. Sin embargo, llega un momento que es esa... Se me fue otra vez la presentación. Sin embargo, cae a ese estado de resistencia que vemos que es así como latente, ¿verdad? Y pareciera que podemos prolongar o podemos llevar ese estado de alarma o ese estado de activación por un tiempo. Sin embargo, tarde o temprano, todos llegamos a un estado de agotamiento, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Verdad? Es decir, todo aquello supera nuestra capacidad. Todo lo supera. Cada quien desde su silla hará su reflexión, siempre considerando aquellos 3 factores que yo hablaba, ¿verdad? Lo intra, lo extra y lo individual. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia del estrés laboral con el otro riesgo que vamos a ver, que es el burnout, es que el estrés laboral es como cíclico. Usted de repente logra salir, ¿verdad? Cae en un cansancio, logra en algunos casos recuperarse, ¿verdad? Pueda que tenga algún fin de semana o que dejó de hacer algunas tareas y vuelve otra vez el ciclo a ese estado de normal, ¿verdad? Donde nuevamente volvemos a sentir esa energía y así está, ¿verdad? Entonces, eso es normal para muchos, es decir, o no los han hecho ver como normal para muchos, ¿cierto? Al final a veces a uno le dicen que decir que uno está estresado es como lujo, ¿verdad? Porque al final todo el mundo está estresado. Sin embargo, sí hay que saber diferenciar entre cuando efectivamente ese estrés puede llegar a afectar mi salud, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos del síndrome de burnout, o que también se conoce como agotamiento profesional, es más o menos, para ponerlo en palabras sencillas, lo que explico en esos cuadritos. Es tener estrés, como lo que vimos anteriormente, pero cada vez tengo más estrés, pero cada vez tengo muchísimo más estrés y cada vez tengo demasiado estrés, ¿no? Es decir, se va intensificando ese agotamiento, ¿verdad? Entonces cae uno en esa condición. Cuando caemos en esa condición, si me ponen por favor la próxima, cuando caemos en esa condición, ahí es cuando efectivamente ya a veces, no siempre, hay muy poco que hacer. Y cuando tenemos que buscar ayuda, cuando nuestra organización tiene que buscar una intervención diferente, cuando ya todo es más caro, ¿verdad? Aquí estamos hablando posiblemente cuando hay una intervención más a nivel terciario, donde tenemos que incapacitarnos, donde estamos buscando, no logramos recuperarnos, ¿verdad? Siempre por eso, cuando hablamos de intervención o de prevención, siempre hay que acordarnos lo que hacen los ATAPs, ¿verdad? Que iban o van de casa en casa haciendo la atención primaria, ¿verdad? Entonces, nuestras organizaciones, aquellas organizaciones grandes que tienen equipos de salud y seguridad, es importante siempre trabajar estos temas a nivel primario para no llegar hasta las últimas consecuencias donde muchas veces algunos de los daños ya son irreversibles para nuestra salud. Entonces, dice, es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales laborales nocivas del trabajo. Todas aquellas que vimos anteriormente, pero cuando ya están de manera intensa y difícilmente uno puede buscar un huequito como para respirar, sino que ya lo superan a uno y cae uno en un agotamiento mayor. La próxima, por favor. Dice que hay presencia de sentimientos negativos hacia la persona con las que yo trabajo, hacia mi rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotados. Entonces, vean ustedes otra diferencia con respecto al estrés en el trabajo. El estrés en el trabajo puede afectar muy probablemente algunas condiciones físicas o psíquicas o sociales, ¿verdad? Es decir, a veces cuando uno siente aquí el dolor en los hombros y parece que uno anda
un saco de papas aquí montado, ¿verdad? Pero la diferencia con el burnout es que el burnout llega a afectar más emocionalmente a la persona. Entonces de ahí es que hablamos de un estrés más crónico, es todavía muchísimo más severo. La próxima, por favor. Y además ocurre más frecuentemente en trabajadores que nos dedicamos al sector servicios. Por eso es que yo decía que los riesgos psicosociales están muy presentes en el sector educativo, está muy presente en aquellas personas del sector salud, por ejemplo, los que también les toca atender pacientes, o está muy presente también en aquellas personas que ofrecen algún servicio a la sociedad, ¿verdad? No significa que otros sectores de la sociedad o económicos no estén expuestos, pero la literatura refiere más a estos tres sectores, el sector educativo, el sector salud y otros sectores servicios. La siguiente, por favor. Otra cosa importante es que no es un problema individual. Y eso yo quiero que nos quede muy claro en la definición. Porque muchas veces, por falta de conocimiento, pensamos que el estrés que muchas veces deriva de las condiciones de trabajo es nuestra responsabilidad. Es decir, yo me lo busqué, yo soy así, soy débil, tengo una personalidad tal que me hace ser más vulnerable que los demás. Eso es cierto, pero siempre es muy importante que cuando hablamos de burnout, agotamiento laboral o estrés laboral, el principal factor de riesgo es la forma en cómo la organización, nuestro centro de trabajo, organiza, valga la redundancia, nuestras funciones. No tanto depende solamente del trabajador, ¿verdad? Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. Ahora, hay, solamente como para recordar, hay un modelo que explica efectivamente ese burnout, ese agotamiento, donde hay un agotamiento emocional, que es lo que decía, una despersonalización, ¿verdad? Porque uno llega a sentir que efectivamente lo que uno hace no tiene sentido, que lo que uno hace nadie lo valora, un grado de inseguridad bastante importante, que por eso digo que el mayor riesgo de estar expuesto a este riesgo tiene que ver con el agotamiento emocional, porque entra uno en un estado incluso de tristeza y que efectivamente son estados de alarma donde ya hay que buscar una ayuda para estos trabajadores. La siguiente, por favor. Vean ustedes lo que yo les explicaba, ¿verdad? Cuando estamos hablando de factores psicosociales, el origen del riesgo es la organización del trabajo, ¿verdad? Cuando estamos expuestos a esas variables de demanda psicológica, del control sobre el trabajo, del apoyo, de la compensación del trabajo, la doble presencia, las recompensas, ¿verdad? Que cuando todo ello deriva de riesgos, pues entonces estamos ante un problema de salud como es el estrés en el burnout, y que tanto el estrés laboral como el burnout podría tener consecuencias muy serias, no solamente de enfermedades, ¿verdad?, incapacitantes o no incapacitantes, pero también aumenta el riesgo de tener algún accidente de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solamente sufre el trabajador, las organizaciones también tienen sus consecuencias cuando tienen una población que está enferma, ¿verdad? El nivel de productividad disminuye completamente y por supuesto que esto no es algo que convenga para nadie. La próxima, por favor. Bueno, ese era un video que no vamos a poder verlo porque no tenemos internet, pero igual yo dejo la presentación para que el que lo quiera ver en algún momento. Era un video chiquito para poder aprender a identificar. Ok, entonces, es que no lo puedo yo devolver. Si devuelve la diapositiva anterior, donde está el link del video. Ok, cuando puedan lo ven en YouTube. Es un video chiquitito que nos ayuda a entender un poco más el concepto. Seguimos, por favor. Ok, entonces, ¿qué riesgos psicosociales se evidencian en el sector educativo, verdad? Yo voy a exponerlos y entonces para luego poder abrir el debate al final para que efectivamente a ver si coincidimos, si no coincidimos, si hay que ampliarlos, por ejemplo, ¿verdad?, con lo que decía el compañero. La próxima, por favor. Entonces, vean,
Hay 4 niveles de factores que están presentes en el sector educativo que tienen que ver con el burnout o con el síndrome del quemado en el trabajo. Son aquellos factores de riesgo que están relacionados con la organización también, donde hay problemas de estructura de jerarquización, donde hay exceso de burocracia, donde hay falta de liderazgo, donde hay falta de recompensa, donde incluso hay un trato desigual entre las personas. Hay factores de riesgo sobre el puesto de trabajo, por ejemplo, donde hay una sobrecarga de trabajo, donde hay una falta de autonomía, una disfunción del rol, una carga emocional excesiva, una falta de apoyo, estresores económicos, que ya los mencionábamos, factores de riesgo relativos a las relaciones interpersonales, trato difíciles con las personas, relaciones conflictivas con otros, falta de apoyo social, falta de colaboración entre compañeros y las características más personales que tienen que ver con un alto grado de idealismo. Uno casi siempre quiere tener un ideal en su trabajo, pero cuando las otras condiciones fallan, en realidad nos frustra no poder llegar a ese idealismo. Un grado alto de empatía, queremos estar bien, queremos desarrollar las cosas de la mejor manera. Y además, algunas veces nos plantamos un alto grado de perfeccionismo que no siempre podemos cumplir cuando estamos expuestos a estas condiciones. La próxima, por favor. Y entonces vean, algunos ejemplos. Verán ustedes, pueden asentar o no con su cabeza como para poder ir confirmando o validando estas posibles causas. Por ejemplo, en las demandas emocionales. Muchas veces el sector educativo está expuesto a los sentimientos que expresan los estudiantes, al maltrato, a violaciones, manoteo escolar, comportamientos suicidas que tienen los estudiantes y que muchas veces como profesores o como trabajadores del sector educativo nos toca lidiar con esos sentimientos que tienen nuestros estudiantes y que no siempre podemos nosotros hacer frente. Agresiones externas, por ejemplo, hay casos de padres de familia que llegan en algún momento a agredir a algún profesor. Atención especial a estudiantes con alguna dificultad, por ejemplo, nos toca un curso lectivo donde tenemos un estudiante con algunas condiciones especiales diferentes al resto de los estudiantes. La consistencia del rol, presiones por modificación de notas, por ejemplo, en contra de los principios éticos y de la calidad de la educación. Exigencias de realizar labores fuera de la jornada de trabajo, por ejemplo, preparar clase, corregir trabajos, evaluaciones o aspectos más administrativos. La carga mental, atender varias tareas al mismo tiempo, no solamente tengo que planificar clases, sino que tengo que ir a reunión, tengo que atender cuestiones fuera de mi contexto laboral. Situaciones de violencia en zonas marginales o doble presencia, y aquí esto es muy importante. La doble presencia, sobre todo ese conflicto que tenemos trabajo-familia, ¿verdad? Cuánto, no solamente hablando de este sector, sino en actualidad, sobre todo por el ritmo tan acelerado que van nuestras vidas, ¿verdad? Incluso lo que significa trasladarse de la casa al trabajo, trabajo a la casa, que a veces tardamos 2, 3 horas. ¿Cuánto ya empezamos a quitarle un tiempo a la familia para poder compartir con ellos? La próxima, por favor. Ok, podemos aquí hacer una pausa porque vienen unas preguntas. Ok, pregunta. Yo le voy diciendo al compañero cuando vamos pasando la diapo, ahí nos podemos quedar. Sí, tal vez abrimos, no sé si, si hacemos como un espacio como de unos 3 solo comentarios, ¿verdad? Como para no, y después damos oportunidad a otras personas. ¿Como unos 3? Sí. Y después damos oportunidad a otras personas. Estará abierto. Sí, señora. Buenos días. Yo soy profesora de español y trabajo en el CTP Roberto Gamboa Valverde. Anteriormente era académico. Lo que más me llama la atención en el colegio es que hemos hecho un montón de gestiones por el problema de la salud, porque hay ratas que parecen perros, hay moscas, hay zancudos, no hay agua, casi nunca hay agua, servicios sucios y nadie hace nada, ni siquiera llega al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y yo le he dicho a la directora que eso es un riesgo,
para todos los estudiantes y también el personal docente y administrativo, pero no se ha tomado cartas en el asunto. Y es muy doloroso porque yo al colegio lo quiero mucho, lo amo, pero si hay que tomar medidas drásticas hay que hacerlo. Y quería hacer una pregunta porque en 24 años de laborar en educación, yo amo la educación, amo a mis estudiantes. Los momentos más felices de mi vida las paso en el colegio, al lado de mis estudiantes. Creo que no me quiero pensionar. Y en 24 años me entró estrés y me dio vértigo. Pero yo pensaba que solo a mí me daba vértigo en el trabajo, pero después vinieron varios compañeros con el vértigo. Es porque la educación creo que era bonito al principio, pero ahora yo tengo que hacer trabajo de la UIJ, tengo que andar en narcóticos, tengo que andar investigando alcoholismo, tengo que abrir expedientes. Y yo solamente soy una profesora de español y tengo que darle a los chiquitos adecuación significativa con síndrome de Down, y yo no sé eso. Yo no soy de educación especial. ¿Qué es lo que pasa con el ministerio? Que quiere ahorrarse la mano de obra para no pagar un maestro de educación especial. ¿Qué hacemos con todo esto? Tengo 42 estudiantes en el aula. Solo imagínense cuando todos hablan. Yo tengo que alzar la voz, pero gracias a Dios no es mi voz la que se afecta. Ya de todos estos años con el vértigo, que no sé si pasa a ser parte del Ministerio de Educación de las Enfermedades, tengo fibromialgia, piedras, trato de no enojarme para que no se me suba la presión y no caer en un patio muerta. Entonces trato de llevar la fiesta en paz. Sí me gusta decir la verdad porque la verdad nos hace libres, ¿verdad? Entonces sí me gusta decir la verdad. Estas verdades, el año pasado se las dije a la... No, pero no fuimos nosotros, no sé qué pasó. No, nosotros no, jamás. No. Bueno, solamente un comentario rápido. Efectivamente, lo que la compañera expresa tiene que ver con una exposición a riesgo psicosocial. Eso es muy propio de... Ok, continuamos. Sí, compañeros, tal vez por respeto a la persona que está dando la charla, si es un comentario, vamos a dar 3 minutos en el uso de la palabra. Y si es pregunta, pues obviamente no encausa 20 segundos, pero si es comentario, hasta 3 minutos, que va a estar proyectado en la pantalla para que después no haya inconvenientes, ¿de acuerdo? ¿Continúo o hay alguna pregunta en específico de lo que he presentado hasta ahorita? ¿Continúo? Muy bien. Si me regresan la presentación, por favor, voy a ir lanzando unas preguntas que no vamos a tomarnos aquí el tiempo de ir a contestarlo, sino que cada quien puede pensarlo y yo lo voy respondiendo también, ¿de acuerdo? Ok. ¿Quiénes podrían ser más vulnerables al síndrome de burnout? Los profesores o profesoras de primaria o secundaria, por ejemplo, poniendo un ejemplo del sector docente. Los dos. Ok. ¿Me dan la respuesta, por favor? Dice la literatura que
Existe un mayor riesgo en profesores de secundaria debido a la relación con estudiantes de mayor edad, pues podrían presentar mayores problemas de conducta. Están los dos, es correcto, pero los estudios refieren más un poco a los profesores de secundaria. La próxima pregunta: ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? ¿Qué creen ustedes? Hombres. ¿Quién dice mujeres? Levantando la mano. ¿Hombres? A ver, bajen las mujeres. Bueno, creo que ganamos la mayoría. ¿Me dan la respuesta, por favor? Bueno, vamos a ver. Es cierto, no hay una clara respuesta al respecto, pero es importante tomar en cuenta que, voy a leerlo acá, porque si no me va a dar a mí aquí, se me va a torcer el cuello. Tomar en cuenta que las mujeres, por lo general, llevan un peso mayor de trabajo doméstico, por tanto, un riesgo mayor de la doble presencia, lo que hablábamos anteriormente. Pero por otra parte, a veces los estudios tienen mayor respuesta de mujeres porque a los hombres nos da más pena hablar sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, muy probablemente esté presente en ambos sexos en igual medida. Pero las mujeres somos más dadas a decir lo que nos pasa, a expresar lo que nos está sucediendo. Pero sí es cierto, y esto está también muy demostrado en estudios, que las mujeres muchas veces somos las que llevamos más la carga fuera del contexto laboral, aunque yo sé que esto en los últimos tiempos ha cambiado bastante y por dicha. La siguiente pregunta, por favor. Personas con más o menos antigüedad laboral, ¿qué creen ustedes? ¿Quiénes podrían estar más sensibles o más vulnerables a tener el síndrome de burnout? ¿Quiénes piensan que los más viejos? Alzando la mano. Interesante. ¿El resto piensa que los más jóvenes? ¿O es que...? Bueno, esto es curioso. Veamos la respuesta. Los educadores con mayor tiempo laborado podrían ser menos vulnerables, mientras que los que tienen menos años son más propensos. Y esto tiene algo de lógica, porque cuando usted ha llegado a cierta edad, disculpe, voy a poner a la compañera como ejemplo, porque lo acaba de decir usted, que usted se siente muy motivada en su trabajo. En realidad ya hay un ciclo de vida que ha cumplido, por ejemplo, ¿verdad? Y que ha logrado de alguna forma afianzar esa experiencia, ese conocimiento. No quiere decir que no suceda en población más antigua. Sin embargo, la población que tenemos menos antigüedad en el trabajo, estamos más obligados a exigirnos más. Y ahora con muchísimo más razón, porque tenemos que asegurar un trabajo, ¿verdad? Tenemos que cuidar esa inseguridad laboral o esa inestabilidad laboral. Entonces muchas veces nos exponemos a muchas más otras condiciones, como quien dice, aguantamos más porque el trabajo hay que cuidarlo, y esto está bastante bien documentado, ¿verdad? Entonces no quiere decir que los dos no exista, pero ahora se demuestra más que la población más joven está más expuesta, porque además hay un factor muy importante a tomar en cuenta. La población más joven trabajadora yo ya no me considero tan joven, yo estoy de mediano. Pero la población más joven trabajadora ahora está más expuesta a los recursos tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ya no tenemos una frontera por el bendito aparato celular entre el trabajo y la casa, sino que estamos ahí dándole prácticamente la mayor parte del día y resolviendo asuntos del trabajo desde nuestro teléfono. Esto sucede más en población joven, ¿verdad? Entonces, no es que el resto no lo tenga, pero sí hay muchas estadísticas que demuestran que la población más joven es la que está teniendo mayormente este problema. De ahí la importancia, de verdad, y lo digo con mucho conocimiento de causa, que las medidas preventivas deben de tomarse ya, porque efectivamente lo que menos queremos es tener población adulta enferma desde muy temprano, ¿verdad? O que se tenga que retirar por una incapacidad. La próxima, por favor. Eso es un ejercicio que yo traía, pero vamos a ver si lo logramos. Es un caso. Yo lo voy a ir leyendo y nada más para ir haciendo la reflexión para poder avanzar un poco más. Si gusta me lo va dando por párrafos, me da el primero. Dice, Carmen, voy a leerlo aquí porque ya tampoco leo allá. Carmen
entra al aula, uno de los pocos lugares tranquilos que hay en la escuela, deja caer sobre su escritorio el montón de exámenes que tiene que corregir. Carmen está tan cansada que bufa y resopla sin contemplaciones. Dos profesores que también están en la sala levantan por un momento la vista de sus papeles para mirarla. A pesar de que hace poco que empezó el curso, Carmen ya está agobiada. Siguiente, por favor. Desde hace unos días, las notas de los ejercicios de sus alumnos las introduce en un programa informático desde su casa porque en la escuela no tiene tiempo. Las reuniones programadas las planifican a partir de las 5 de la tarde, por lo que esos días llega tarde a casa. En cualquier momento tiene que hacer un hueco para las reuniones inesperadas con el coordinador de la escuela o con el director. Antes de que acabe el trimestre tiene que programar las entrevistas con los padres. Además, en este curso se le asignó un estudiante que presenta problemas de comportamiento y tiene que estar pendiente de él todo el tiempo. Por cierto, este año Carmen no va a recibir ninguna compensación económica por su trabajo. La próxima. Carmen está cansada de tener que ser una profesora animadora, afectuosa, seria y justa, con pocos recursos, que debe preparar bien las clases y que ha de dominar las nuevas tecnologías. Está cansada de tener que estar siempre al día en las innovaciones pedagógicas y de tener que formarse continuamente, cuando apenas tiene tiempo suficiente para realizar las propias tareas de su trabajo diario. La siguiente. A Carmen se le hace cada vez más cuesta arriba tener que educar a niños a los que las familias no saben ponerles límites, reprimirlos en clase, los malos comportamientos, atender la diversidad, saber detectar trastornos y enfermedades de todo tipo, prevenir conductas de riesgo, etc. La próxima. Fuera de las actividades escolares también tiene trabajo. Carmen ha de concertar una visita al centro de servicios sociales de su barrio para iniciar los trámites de solicitud de atención médica para su mamá, que tiene 85 años, que empieza además a tener problemas de salud, y también, como ya se ha iniciado la campaña de vacunación antigripal para personas mayores, tiene que pedir un permiso en la escuela para poder acompañarla a la clínica. El próximo. ¡Qué agobio!, piensa Carmen mientras vuelve a la realidad. Coge el primer examen del montón, trata de concentrarse y empieza la corrección. Sabe que si no lo acaba de revisar todos, tendrá que llevárselo a casa y eso no le hace ninguna gracia. Muy propio de los que trabajamos en el sector educación, porque también me pasa. Así que, ok, no lo vamos a poder comentar, mejor dejamos para el final. Continuamos, por favor. Ahora, es importante entender las fases del burnout, porque ahí también podríamos hacer el ejercicio de que cada quien podría interiorizar si efectivamente o no podría presentar una fase como esta. Cuando entramos al trabajo, tiene que ver mucho cuando la misma dinámica que hablábamos del estrés laboral. Empezamos con mucho entusiasmo en nuestro trabajo, ¿verdad? Esa es una fase inicial. Sin embargo, en algún momento de la vida sentimos un nivel o una fase de estancamiento, ¿verdad? Donde prácticamente aquellas expectativas que teníamos de nuestro trabajo no empiezan a cumplirse, ¿verdad? Y ya nos empezamos como a desmotivar un poco. Posteriormente viene una fase de frustración, donde efectivamente muy poco de lo que teníamos previsto como expectativa a cumplir, cada vez se va cumpliendo menos. Conste, no estoy diciendo que todo nos pase. Estoy diciendo que aquellas personas que van por ese proceso de síndrome de burnout deberían de estar experimentando una situación como esta, ¿de acuerdo? Posteriormente llega una fase de apatía, donde efectivamente hay un cinismo, donde no queremos o nos importa poco lo que le pase a los demás, donde las clases que ofrecemos realmente lo hacemos bajo cierta resistencia, nos aislamos de compañeros, nos aislamos de nuestro grupo social, ¿verdad? Y ahí ya efectivamente empezamos a tener un problema bastante importante. Y por último, que es la fase de quemado, que es esa fase de agotamiento crónico, es importante tomar en cuenta porque aquí podría no solamente tener variables de la fase de apatía, sino que podría también presentarse ya ideas incluso de más a nivel psíquico, emocional,
depresivos, incluso hasta ideas suicidas en alguna población. Ustedes saben que el estrés crónico en países de primer mundo como Japón está matando a la gente, ¿verdad? Y las tasas de suicidio son importantes en algunos países de primer mundo. La próxima, por favor. Y este otro proceso también nos explica que una vez que estamos en ese proceso de quemado, podrían haber varias etapas. Una etapa leve, ¿verdad?, donde hay síntomas difusos, no sabemos identificarlos, no tenemos una idea clara que efectivamente eso corresponde a un burnout. Tenemos dificultad para levantarnos, para ir a trabajar. Hay un cansancio patológico día y noche. Solamente el hecho de pensar que hay que ir a trabajar ya nos cansa. Hay una fase moderada, ya ahí hay un trastorno del sueño, hay un insomnio, un déficit de atención y concentración, un distanciamiento, irritabilidad, fatiga crónica, sentimiento de profundo fracaso. Hay una fase grave que es ese cinismo, aversión por la tarea, abuso de sustancias psicoactivas, ausentismo laboral y una severidad extrema que son esas crisis existenciales, depresión, riesgo de suicidio, ¿verdad? Entonces, hay burnout, pero hay que también saber identificar en qué nivel nos podríamos encontrar. Yo he estado en un proceso de esos, les puedo dar un testimonio. Y las consecuencias son muy importantes tomarlas en cuenta. Es decir, el burnout de la palabra, pero ¿cuál va a ser la consecuencia que puedo tener? No solamente aumenta el riesgo, la próxima, disculpen, no solamente aumenta el riesgo de hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, sino que hay problemas ya profundos de conciliación del sueño, hay repercusiones en el sistema inmunológico, ¿verdad? Incluso hay casos en países de primer mundo donde esto se atiende como una enfermedad ocupacional, donde muchos trabajadores de otros sectores han desarrollado incluso cáncer ocupacional por estar expuestos a ciertas condiciones de trabajo. Y sus consecuencias se extienden más allá del propio empleo y llegan a afectar a la familia, a los amigos y a la pareja. La siguiente. Algo rápido que me encontré en estos días, un poco para ver qué exactamente tenemos, qué conocemos de este tema en el sector educativo en nuestro país. Y por lo menos el Consejo de Salud Ocupacional muestra algunos datos de un estudio que recientemente que hizo JUPEMA, que es la Junta de Pensiones del Magisterio, justamente donde evidencia en un grupo del sector educativo, donde efectivamente ya se habla del problema de los factores psicosociales, hablando del tema del burnout. Es un estudio descriptivo muy bien hecho, es un estudio pequeño, pero a mí me gustó muchísimo. Dice muy claramente el sentir de este grupo de trabajadores que fueron seleccionados para hablar de un problema como este. Pero lo más importante de esto, primero, de que ya se va generando evidencia, pero también que en el 2016 sale o se establece una política de salud ocupacional en el sector educación. Es decir, que dentro de los temas importantes que recalca esta política, dice que es que los factores psicosociales de riesgo merecen una especial atención, pues se han incrementado debido a la naturaleza de las labores y a los cambios que ha venido experimentando este sector. Entonces, es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que ya se empieza a evidenciar, ¿verdad? La mala noticia es que efectivamente tenemos trabajadores que ya están siendo afectados, pero que esta política da un margen de acción para poder trabajar a diferentes niveles y eso es la intención. La próxima, por favor. Menciono rápidamente algunas respuestas o algunos resultados de ese estudio. Por ejemplo, el sector educativo hablaba sobre sobrecargas de trabajo, posición del docente en el sistema educativo, la presión para la mayor cantidad de estudiantes que apruebe los cursos, presión por la baja en la matrícula, problemas relacionados con la administración del centro educativo, inestabilidad, tensiones originadas en el vínculo afectivo con los estudiantes, el ambiente laboral, las condiciones físicas, que era aquella primera diapo que también hablábamos, falta de capacitación, problemas relacionados con el uso de las tecnologías, desinterés y falta de compromiso de los estudiantes, cambios en las familias y los roles parentales, valoración social desfavorable, población escolar y comunidades en condiciones vulnerables, exceso de tráfico en las carreteras, la cuestión de la vocación o la disposición hacia el trabajo de educador, endeudamiento, el trabajo doméstico y cuidado de familiares, puesto de trabajo que obliga a residir lejos de la familia. Esos son algunos de los sentimientos que arrojaron este grupo de trabajadores que participaron de este estudio pequeño que
personalmente creo que ahí hay muchísimo material como para poder trabajar a nivel de intervención. La siguiente, por favor, ya casi vamos terminando. Ahora, no podemos solamente dejar el problema, sino que también hay que intentar proponer las soluciones, ¿verdad? Porque hacemos aquí con quedar todos ahí preocupados, sino realmente que para todo problema en salud laboral, pues siempre tiene que haber un proceso de intervención. Sin embargo, yo sí quisiera hacer la reflexión que si bien es cierto, la organización tiene gran responsabilidad en cuidar la salud de los trabajadores, digo y repito lo que dije al principio, también es responsabilidad de cada trabajador. En la medida de lo posible, se lo digo de verdad, con un consejo, cada trabajador tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes de cómo evitar aquellos riesgos que estén en nuestras posibilidades y no dejarlo todo a la organización, ¿verdad? Es decir, además vivimos en un país que no es un país de alto ingreso, donde las capacidades, las condiciones para trabajar temas de salud laboral no están ahí a la orden del día, ni en este sector ni en ningún otro, ¿verdad? Y por tanto, pues nos toca también echar mano y hacer una reflexión sobre aquellas condiciones que efectivamente podríamos nosotros controlar sin necesidad de que sea la organización la que tenga que intervenir en una cantidad incluso de dinero o uso de sistemas que a veces no son del todo adecuados. Entonces, las medidas preventivas, por eso decía que tiene que ir a 3 niveles. Un nivel organizativo, ¿verdad?, que debe marcar la pauta, que debe ser consciente, que debe tener madurez para reconocer que efectivamente hay un problema. Un nivel interpersonal, ¿verdad?, que significa que propicia esa relación entre la organización y los trabajadores y en su conjunto. Y el nivel individual, que es lo que yo decía. Sin embargo, yo sí quisiera sugerir en la medida de lo posible que cuando se trabaje en medidas preventivas, en la mayor parte en casi todo el proceso, debería siempre asegurarse un proceso participativo. ¿Qué significa eso? Que no solamente participe o tome decisiones la jefatura, ¿verdad?, o las direcciones, sino que en la medida de lo posible pueda tener una representación de trabajadores, como en el caso de los sindicatos. De hecho, el tema de los factores psicosociales nace a través del apoyo de un sindicato allá en los países nórdicos. Por eso es que todos los procesos de factores psicosociales siempre están presentes los sindicatos para poder conciliar y poder participar en la toma de decisiones. La próxima, por favor. Y para ir terminando, por ejemplo, a nivel organizativo, ¿qué son las recomendaciones? Realizar periódicamente la identificación y evaluación de riesgos psicosociales, establecer un programa de acción que integre un trabajo entre los objetivos de la organización y los percibidos por los trabajadores, mecanismos de retroinformación del resultado del trabajo, aumentar el grado de autonomía y control, realizar análisis de puestos de trabajo evitando ambigüedades y conflicto de roles, mejorar las redes de comunicación, fomentar incluso la flexibilidad horaria cuando sea posible. La próxima, por favor. A nivel interpersonal, fortalecer vínculos sociales entre los trabajadores, favorecer el trabajo en grupo, promover el apoyo social en el trabajo, entrenamiento en habilidades sociales, consolidar una dinámica grupal para aumentar el control de trabajo sobre las demandas psicológicas. El siguiente. A nivel individual, realizar una orientación profesional al inicio del trabajo, valorar la diversificación de las tareas y rotación de las mismas, promover programas de formación continua y reciclaje de procesos, programas de protección a las personas en condiciones estresantes, formar en la identificación, discriminación y resolución de problemas, aumentar recursos o habilidades comunicativas y de negociación y dar reconocimiento a las tareas que realmente realizamos. A veces tan solo decir, lo está haciendo muy bien, ayuda muchísimo. Y a nivel de intervención, por favor, la próxima, lo que siempre he insistido, siempre es menos costoso para una organización trabajar a nivel primario, donde apenas estamos trabajando ese nivel de identificación, donde no pasa a un nivel secundario ni a un terciario. Cuando pasamos a un nivel secundario, a un nivel terciario de salud, es cuando muchas veces hay pocas cosas que hacer para uno como trabajador. Entonces, siempre es bueno trabajar a nivel de intervención primaria. Y yo creo que la siguiente, y ahí está. Bueno, esto es lo que yo les quería presentar y de verdad mi reconocimiento a toda la labor que ustedes hacen por educarnos y que somos efectivamente toda la experiencia que ustedes ponen
en cada uno de nosotros, pues se ve los frutos reflejados en un futuro, y de verdad que yo reconozco la labor del sector educativo. Muchísimas gracias. Me dijeron A hasta ver, el voy a mediodía. hacer un anuncio. Algunas personas han llevado las llaves para copiarla, pero vamos a subirla en la página de la APSE para que de ahí la puedan descargar todas las personas, ¿verdad? Ya Marianela nos dio la autorización para que ustedes la puedan tener. ¿Alguien más para...? ¿Sí? Quedan unos minutos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hacer una pregunta? Ok. Cumpliendo los tiempos que habíamos dicho, vamos a darle primera oportunidad a la compañera que no ha hablado y después... Disculpen, ahí queda mi correo electrónico en la presentación. Si alguien de verdad necesita un poco más de literatura o explicar, con muchísimo gusto. Si nos pueden poner de nuevo la última de la presentación para que se vea el correo electrónico. Gracias. Buenos días a todos, un gusto estar aquí y agradecerle mucho por la presentación muy interesante. Nosotros somos del sector de oficiales de seguridad, ¿verdad? Me parece, y solicitud, ¿verdad? Tanto a APSE como a su persona que haga un análisis como este que acaba de presentar para nuestro gremio. Somos un grupo que nos consideramos muy marginados en el área de educación, ¿verdad? Los compañeros tienen una serie de situaciones con nuestros administradores de los centros educativos, con nuestros jefes inmediatos, porque ellos no contemplan dentro de todo esto no se contempla la salud ocupacional del oficial de seguridad, igual como los títulos primero, ¿verdad? Que tienen una serie de situaciones que no son contempladas en salud ocupacional, como es el tiempo laboral, ¿verdad? El tiempo para nuestras familias que no se contempla. Nosotros tenemos horarios extensísimos, ¿verdad? Y no se nos contempla nada de esto. Las condiciones deplorables que tienen los compañeros en los centros educativos, tanto acá como en los sectores alejados, ¿verdad? Todas esas inquietudes y solicitudes que planteamos nosotros, que queremos, que solicitamos, que necesitamos, que tanto la APSE nos contemple, nos tenga y nos tome en cuenta, porque también somos agremiados, también somos empleados del sector público. Entonces, esa es mi inquietud, y apoyar el comentario que hizo el compañero al inicio, ¿verdad? Sí. Porque hay una serie de situaciones que se dan, Sí. ¿verdad? Y que los compañeros también sufrimos de este estrés, también sufrimos. Somos los primeros en dar la cara a las personas que llegan a la institución, y somos los primeros en que cuando la persona, el padre de familia, viene indispuesto a hablar con el subdirector, somos nosotros quienes damos la cara y quienes apaciguamos las aguas para que el director no se coma la bronca o el profesor se coma la bronca, ¿verdad? Yo quiero solamente aclarar que fue un sesgo de mi parte a veces no incluir estas otras ocupaciones. Sin embargo, la teoría abarca todos los sectores ocupacionales, a ustedes también, ¿verdad? Pero no conozco, digamos, por lo menos en nuestro país, que existan estudios enfocados a personal de seguridad, pero sí sé que el Ministerio de Seguridad Pública empezó un proceso justamente con trabajadores de seguridad que muy probablemente podría, digamos, trascender a las labores que ustedes hacen desde otro sector. Nuestra solicitud es básicamente esa, que tanto el Ministerio de Educación, pero en este caso la APSE como nuestro representante, nos asigne un espacio, unas personas encargadas de velar por nosotros, porque tenemos solicitudes y tenemos inquietudes exclusivas de nuestro gremio. Entonces, en ese sentido va. Muchas gracias. A usted. Bueno, más que nada es un comentario con base en todo eso que ha hablado la profesional. Nosotros, y al menos yo pertenezco a dos colegios, uno diurno y uno nocturno, y cuando nosotros nos incapacitamos o cuando tenemos que
una cita o algo, siempre tenemos que dejar trabajo. Los chiquillos no se pueden quedar sin clases. Pero cuando nosotros faltamos, siempre nos rebajan, ¿verdad? Y cuando tenemos que ir en horas aparte de nuestro horario, no se nos reconoce nada. Y aparte de eso, nosotros estamos saturados de trabajo. Nosotros pasamos fines de semana trabajando, preparando, calificando, y eso no se nos reconoce. Yo, de hecho, soy una de las que salí en un video del quemado y yo me siento muy agotada. A mí, a veces en el colegio, los chiquitos ahora están demasiado, no sé, revoltosos, podría ser una palabra suavecita, ¿verdad? Porque a veces a uno lo hacen hasta, a mí a veces me han sacado hasta de que se me olvida lo que estoy dando de tanto estrés, ¿verdad? De tenerlos a ellos, de tener que manejarlos. Entonces, como el MEP, ¿verdad?, nos pone tantísimo trabajo, además de todo el que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que el APSE siempre lucha, porque yo soy una de APSINA de corazón, y yo sé que siempre estas cosas están para, este congreso siempre está para ayudarnos a nosotros. Siempre me ha gustado participar y todo, pero sí, no sé si ustedes pudieran ayudarnos como, no sé, hacer algo. Dijeron que iban a quitar un montón de papeles, pero total, estamos peor. Comités, feria científica, feria de la otra y feria de todo, y tenemos que cumplir también con el trabajo de los estudiantes. Quieren que nos partamos en 2, en 3, en 4, en 5, y que nuestro trabajo sea excelente y en todo. Entonces no sé en qué nos podrían dar otra manita más. Sí. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, me solidarizo porque a mí me pasa lo mismo. Bueno, muchas gracias, doctora Marianela Rojas, por su exposición, muy interesante. Quiero hacer una preguntita. Es de burnout, es burnout en francés, creo, o no sé qué es, qué idioma. Por pura casualidad, ¿puede llevar a la persona a padecer de problemas mentales? Es el principal problema, el agotamiento emocional. Wow, ya me voy para el psiquiátrico. No. Buenos días. Buenos días. En realidad tengo una consulta rápida. ¿Hay alguna iniciativa que uno pueda presentar para que asignen profesionales de la salud, digamos, en los centros educativos como psicólogos, ¿verdad? Porque hay muchas modalidades que no tenemos atención psicológica en el colegio, ni para los estudiantes ni para los docentes. Y se me ocurre que de repente, ¿verdad?, sería bueno como tener la disponibilidad como de consulta ahí mismo. Pero no sé si hay alguna directriz o algo desde el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que hable de esto. Bueno, tal vez yo le doy para esas respuestas la palabra a doña Mélida. ¿Sí? Aló. Muy buenos días. Me estoy integrando, ¿verdad? Es que tenía una cita médica, entonces por eso tuve que salir un momento, porque también hay que cuidarse la salud, ¿verdad? Y no desperdiciar, porque si no, no damos. Agradecerle a la compañera Marianela. Viera qué escasos están los especialistas en salud ocupacional. Tener a Marianela acá ha sido toda una odisea. Fue de buscar y buscar y tocar puertas, porque profesionales en salud ocupacional, muy pocos. ¿Verdad? Porque hay algunos, por ejemplo, en el INSS, pero están orientados a otro trabajo, a otra función, que no es la labor del educador, que no es la labor, no, porque acuerden que la salud ocupacional acá no es solamente para los docentes, los maestros o profesores, sino que también son los funcionarios del título 1, guardas, conserjes, oficinistas, ¿verdad? Todos lo ocupamos. Entonces, en APSE hemos iniciado, y hace poco en un colegio, recuerdo, ocupábamos a alguien, querían una charla sobre salud ocupacional y no fue posible encontrarlo. Marianela, fue que el compañero Tobías fue buscando y le encontramos.
pero sí estamos preocupados en esa parte porque no tenemos en las instituciones un solo profesional que nos pueda ayudar. Recuerden que están impulsando, por ejemplo, ahora el decreto de la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales. No estamos en contra de eso, porque tienen el derecho. Estamos en contra de la forma que la quieren implementar, ¿verdad? Porque eso va a ser como más carga, sobrecarga laboral. Sí, señora, ya vamos. Y entonces, en este momento, pues nosotros a nivel de APSE, Ariane, que hizo un estudio junto con Tobías y los compañeros de la dirigencia pasada sobre una investigación de la sobrecarga laboral, hicimos toda una campaña, ¿verdad? En esa parte, y aún y cuando no estamos en la convención colectiva, nosotros le hemos llevado ya al ministro de Educación la investigación y resolver algunos de estos problemas. Sobre salud ocupacional nos estamos ocupando. Aquí ojalá que tal vez con Marianela podamos hacer un trabajo importante, poder buscar otras personas que nos ayuden o capacitar. Tenemos dos de las abogadas que recibieron un curso, entonces poder trabajar y ver de qué manera podemos ayudar a las instituciones. Hemos abogado también para que haya un psicólogo en las instituciones, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen apoyo, pero la mayoría, bueno, en los colegios no tenemos ninguno. En algunas escuelas existe, no en todas, pero a nivel de secundaria no existe ese apoyo en ningún punto, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea nada fácil porque siempre hablan de presupuesto, pero a nivel de APSE sí hemos estado, por eso estamos con la charla hoy, para iniciar ese proceso de poder trabajar en conjunto, ¿verdad? Y ahí le estaremos indicando lo del foro. Queremos hacer un foro, queremos llevarlo a las comunidades para nosotros, unos y otros, apoyarnos, ya que el MEP todavía no nos da algunos de los recursos, pero piden calidad. Y piden calidad no solo en lo que uno imparte, sino también calidad a los estudiantes, y no estamos preparados, ¿verdad? Buenas. Bueno, mi consulta es sobre el tema que aborda doña Mélida, con respecto a que quieren integrar a los niños con necesidades especiales a las aulas. No es solamente un asunto de salud laboral, es también un asunto legal. Si un médico en la caja del Seguro Social tiene que recetar algo que corresponde a una especialidad, pues simplemente le da una referencia al especialista y que sea el especialista quien receta. Y si un médico general se le ocurre recetar o tratar a alguien en una especialidad que no le compete, pues es demandado porque está yendo más allá de sus capacidades. Sin embargo, a nosotros no solamente nos lo piden, sino nos lo exigen. A mí me exigen a tratar niños para los cuales ni tengo el tiempo, ni tengo la preparación, porque yo tengo 20, 30 niños más que tengo que atender, y yo tengo una estudiante síndrome Down que cuando se le ocurre sale corriendo, y yo tengo que salir detrás de ella porque no la puedo dejar que se vaya, pero tengo que dejar a los otros niños solos. Estoy incumpliendo con mi deber. Entonces, yo quiero saber si se está haciendo algo no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista legal. Nos están obligando a atender una población para la cual no estamos capacitados. Amor y disposición nos sobra, pero no tenemos esa preparación. Legalmente no estamos capacitados. Esa es una consulta. Y la otra es con respecto al asunto de que, bueno, en la parte de la charla decía que los profesores de secundaria están más expuestos al estrés y al deterioro por la relación con los estudiantes, pero en secundaria no lidian con niños mimados la mayoría y con padres. En secundaria la atención a padres es mínima. En cambio, en primaria a veces el niño no es el problema, la mayoría de las veces es el padre dentro del aula. Inclusive sufrimos acoso de los padres, no de los niños se portan muy bien. Los padres son los que acosan nuestra labor. En el colegio, por lo menos, los profesores se ven libres de esta situación. Entonces, yo sí quisiera saber si laboralmente y en salud laboral hay alguna situación que nos permita manejar esto, porque es bien cansado, bien estresante, y la verdad a veces nos vemos con las manos atadas.
Gracias. Lo que quise decir es que sí existen en los dos grupos, solo que hay mayor evidencia en el sector secundario por algunos comportamientos que son más riesgosos de los estudiantes hacia los profesores, pero si usted explica el caso, o cada quien obviamente también están con igual vulnerabilidad. Si me permite unas palabras, doña Melida, la compañera que yo creo que ya se fue, pero que ella me decía qué hacer, ¿verdad? Porque a veces los problemas son muy estructurales y cuesta mucho para uno, digamos yo aquí, que no conozco el Ministerio de Educación, pues decir cosas que más bien puede ser inapropiado, pero desde el punto de vista o haciendo mi reflexión personal, porque yo les puedo decir que además de que yo estudié esto, he reconocido que yo he estado en un nivel de severidad importante del burnout y tal vez dentro de las medidas que yo he empezado a tomar para mí, aunque me cueste mucho, es que he dejado de trabajar los fines de semana. Es decir, a veces decimos, pero no se puede. Yo siempre decía eso a mis papás o a mi hijo. No, yo salía a las 5 de la tarde de la universidad y a las 6 de la tarde el viernes estaba conectada a la computadora hasta amanecer el lunes. Tenía una adicción tremenda al trabajo y nada ha pasado cuando yo he decidido el viernes en la noche cerrar la computadora. A veces es difícil porque somos muy responsables, es lo que yo decía, hay un alto grado de responsabilidad por las tareas, pero en la medida de lo posible, aquellas acciones que usted puede controlar y hacerlas, usted intente hacerlas. Eso ayuda y montones. La compañera, no sé si, un momentito, no sé, ¿tiene otra consulta usted? Aló. Sí, una consulta que viene relacionada con esto. Por ejemplo, ahorita los registros electrónicos generan un estrés tremendo porque solo se pueden trabajar en la escuela. No, las personas que tienen que incluir a los expedientes no pueden hacerlo desde casa, tienen que hacerlo en la escuela. Entonces, cumplen su jornada y se tienen que quedar en la escuela porque no pueden ingresar a la base, porque la base del sistema del SICSE solo les permite ingresar a la plataforma si están cerca del servidor. De lo contrario, no pueden hacerlo desde casa. Y en el caso mío tengo... Lo del PIAT. Ahora se llama SICSE, pero no pueden ingresar a los expedientes si están fuera de la escuela. Solo lo pueden hacer ahí. Entonces las obligan a estar las horas ahí haciendo este trabajo, que también no es justo. Deberían tener la posibilidad de hacerlo cuando tengan el tiempo. Yo tengo compañeras que salen en la mañana y son las 5 de la tarde y están ahí porque no pueden hacerlo en otro momento. Bueno, tendríamos que averiguar eso porque yo el año pasado, bueno, desde que está el PIAT en mi colegio, yo no hago nada en la escuela en el colegio porque no lo puedo hacer. Yo lo llego a la casa y ahí meto ausencia, bajo expedientes, yo lo hago desde la casa. Las notas sí, pero los expedientes no. Y tengo acceso a los expedientes, ahí tendríamos que coordinar porque yo tengo acceso a los expedientes. Y me dice la compañera que ella también tiene acceso a los expedientes. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando en la institución, porque le tienen que dar a uno le dan una clave de acceso. Pero yo, por ejemplo, en el colegio no hago absolutamente nada porque no puedo. O sea, yo no puedo estar con la computadora pasando lista o metiendo notas o revisando expedientes. Yo lo hago desde la casa. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando, digamos, en el caso de ustedes. Y con el asunto del decreto, en este momento hay una comisión de adecuaciones curriculares en donde se está analizando todo lo del decreto, lo del DUA, y compañeros de primaria, las líneas de acción que vienen a implementarse o que van a implementarse. Hay 2 comisiones trabajando, mañana en la tarde tendremos la plenaria, ¿verdad? Para que ojalá tal vez usted en la tarde se pueda integrar alguna de esas 2, pero ahí se está trabajando el análisis del decreto y ver qué propuestas son las que con la experiencia que ya se tiene en algunas instituciones podemos plantear al MEP, ¿verdad? Pero la lucha no termina acá. Con lo suyo de que no puede accesar en la casa, habría que revisar, ¿verdad? Porque sí se puede, ya le digo, yo lo hago desde la casa, ¿verdad? Porque en el colegio no podría. Entonces hay que revisar esa parte. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. La compañera.
Buenos días. Yo hablo por los compañeros de los INDEAS que trabajamos en las cárceles. Nosotros estamos, con solo el hecho de entrar a una cárcel es un estrés muy grande. Estamos dentro de las aulas con 20 privados de libertad, no tenemos custodios dentro de las aulas, no nos pagan peligrosidad y estamos desamparados. Varias veces hemos venido a AXE a tocar la puerta porque nosotros estamos solos, ¿verdad? Y nos quieren quitar la zona y aún nunca nos han pagado peligrosidad. Bueno, me estoy enterando el amplitud que tiene el sector educativo y sinceramente nunca había pensado una cosa como esta y ciertamente es de altísima prioridad, definitivamente. Es decir, la exposición no solamente a esas condiciones que hablábamos, sino que hay un riesgo bastante alto, sobre todo, digamos, de un proceso de violencia relacionada con el trabajo. Y que efectivamente, pues, mi recomendación es que sí hay que poner cartas y atender este asunto por la seguridad, claro que sí. No le puedo decir mucho porque no conozco en detalle, digamos, la situación, pero sí es cierto que es un asunto que trasciende bastante, claro que sí. Sí, con el asunto de lo de la peligrosidad, nosotros sí hemos estado y, bueno, no conocíamos la parte de lo de la cárcel, que no la tenían. Tenemos reunión la otra semana en el Ministerio de Educación y aquí lo estoy anotando para ver de qué manera de verdad ustedes tienen la mejor protección, porque están ahí a la libre, ¿verdad? De que les pueda pasar cualquier cosa. Ya uno sabe que conozco el caso de una orientadora que la tomaron de rehén para pedir ellos condiciones, los presos, y la tuvieron de rehén casi todo un día, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que levantar la voz por ustedes y aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Para poder preguntar al MEP o ver de qué manera nosotros podemos exigir la protección para ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, porque no, eso se desconocía. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Algún compañero? Ajá, compañero. Buenos días. Tengo un par de cuestiones. Se menciona mucho en salud ocupacional las medidas preventivas, pero si bien es cierto, sabemos que ya en el sector educación tenemos que recurrir a medidas correctivas. ¿Cuáles van a ser y quiénes van a ser los responsables? Y mi otra cuestionante es, por ejemplo, el pago del índice de menor desarrollo se paga de cierta categoría en adelante. ¿Acaso no todos estamos expuestos a los mismos riesgos? Esas son mis dos preguntas, gracias. Vean que en esa parte de las medidas correctivas tienen que haber denuncia. Si no denunciamos qué es lo que está pasando en cada institución, ¿verdad? No se pueden hacer las correcciones porque nos toca a nosotros desde nuestro centro educativo hacer la denuncia. Por ejemplo, aquí apuntaban algunos de las condiciones de insalubridad laboral, de ratas y todas esas cosas. Tenemos que denunciarlo. Hay que hacer la carta a la directora con copia a la supervisión, a la directora regional, al Ministerio de Salud en las condiciones que trabajamos. Porque si no denunciamos, nadie se va a dar cuenta qué es lo que está pasando en la institución. O sea, yo tengo que levantar la voz como docente, como trabajador de esa escuela, de ese colegio y denunciar lo que está pasando. Hay que hacerlo para poder tener las medidas correctivas. Lo de la zona menor desarrollo, recuerde que nace precisamente para aquellos profesionales como un estímulo para que trabajara en las zonas rurales, porque nadie quería profesional, graduado, no quería ir a las zonas rurales, ¿verdad? A ciertas zonas. Entonces nace la zona menor desarrollo, ¿verdad? Que tiene parámetros diferentes. Ahorita, recuerden que desde el año pasado que se firmó bajo la convención colectiva
que pasa a ser salario, y al ser salario no se va a pagar por adelantado, porque ningún músico dice que pagado antes toca buen son. Entonces, este año se va a pagar exactamente las mismas condiciones, eso fue lo que nos informaron del MEP, pero que para el próximo año, para que esta figura exista y se siga pagando, tiene que cambiarse la figura de zona menor desarrollo e incluir otros parámetros. Debe formarse una comisión que hasta el momento no se ha formado. Son uno de los puntos de agenda que tenemos para la otra semana. ¿Cuándo se va a iniciar esa comisión? Porque si no se nombra o no se conforma una nueva figura de la zona menor desarrollo, no se va a pagar. Ahorita se va a pagar tal y como se pagó el año pasado. Primer tracto octubre, diciembre y febrero. Pero si no existe esa nueva figura, no se sigue pagando. Y vea que este gobierno neoliberal y con los recortes de gasto público están alargando y alargando la conformación de esa comisión, que la otra semana que tenemos reunión en el ministerio, espero que esté el ministro, son uno de los puntos que llevamos a discusión. Pero sí, yo le pediría a usted es denunciar, tenemos que denunciar para poder ayudar desde APSE legalmente, tener el apoyo a ustedes para que se corrijan esa serie de anomalías que existen en las instituciones. El sonido allá. Sí, mi pregunta va encaminada a esto. Bueno, resulta que sale la comisión para el pago del índice de zona de menor desarrollo y demás, pero ¿qué pasa con las personas que trabajan en zonas rurales, zonas alejadas, que tienen una categoría menor y que por eso no se les paga? Estamos todos expuestos a los mismos riesgos. Perdón, es que se me olvidó aclarar esa parte. Con la nueva figura, el estudio se hace por institución y se le pagaría a todos. Guardas, conserjes, oficinistas, docentes. Con esa nueva figura, el estudio es por institución. Vean, hay un decreto, un decreto que salió el 12 de mayo, donde excluye a unas escuelas, colegios y incluye a otras. En ese momento, el MEP pidió un transitorio. El lunes que tenemos la reunión, ahí nos dirán si se aprobó ese transitorio. El ministerio está pidiendo que se pague exactamente igual que el año pasado. Las mismas escuelas, los mismos colegios, igual, y que este nuevo decreto donde salen nuevas escuelas, nuevas instituciones, salen unas, entran otras, se aplique hasta el otro año, una vez que esté conformada la comisión. Pero a raíz de eso, el lunes tendremos la respuesta a ver si se les aceptó al MEP ese transitorio, ¿verdad? Porque sí está sacando algunas instituciones el 12 de mayo que sale ese nuevo decreto con nuevas instituciones que se les va a pagar la zona menor desarrollo. Entonces, porque ellos dicen que esto sería imposible de pagar, porque a algunos se les tendría que pagar de una modalidad hasta el 12 de mayo, otra del 12 de mayo a octubre con otra modalidad. Entonces, eso se está pidiendo que se les permita pagar igual, lo mismo que el año pasado con las mismas instituciones, ¿verdad? Entonces, el lunes tenemos la respuesta y ya le informaremos a ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa?